Hola, bienvenidos a nuestro curso Comprensión Ecológica para la Sostenibilidad Ambiental. Hoy tendremos el primer módulo dedicado a la comprensión de la ecología como una disciplina científica. ¿Qué esperamos al final de este módulo? Que los participantes cuenten con las habilidades para comprender la relación entre los seres humanos y la naturaleza. También que a partir de este conocimiento puedan tener un pensamiento crítico de la forma en la cual nos relacionamos los seres humanos con el sistema biofísico y, finalmente, que los participantes conozcan la diferencia entre la ecología, el ecologismo, el ambientalismo y el pensamiento ambiental para determinar las formas de proceder frente al sistema natural. Inicialmente debemos pensar en la forma en la que nos relacionamos con el medio ambiente. Comemos, cultivamos, producimos, caminamos, respiramos y todo eso está relacionado con los aprendizajes que desde la ecología tenemos para comprender la forma en la cual como seres humanos participamos, vivimos y nos desarrollamos en este espacio biofísico. Pero entonces debemos pensar qué es la ecología. La ecología es la disciplina científica que se encarga de la comprensión de las relaciones entre los diferentes seres vivos y el sistema biofísico en el cual estos habitan. También, a partir de eso, entendemos cuáles son los flujos de materia y energía que hay entre esos organismos, el sistema en el cual están y cuáles son las afectaciones de esos consumos y creación de energía nuevamente con el sistema biofísico en un proceso de reciclaje. La ecología se remonta desde Aristóteles desde hace mucho tiempo y aunque en este momento consideramos que es una disciplina científica nueva, ya lleva más de 20 años establecida como una forma de entender las relaciones entre los seres humanos y la naturaleza. Entonces pensemos en Aristóteles antes de Cristo, tratando de entender por qué los seres humanos usábamos diferentes recursos y por qué dependíamos de eso. Después de eso, podemos dar un gran salto y reconocer cómo Humboldt, a partir de sus expediciones, principalmente en Sudamérica, identificó cuáles eran esas formas de relacionamiento y la diversidad biológica que había en el mundo. También, en 1850, tenemos la perspectiva de Darwin para entender la forma de relacionarse de las especies y el avance de las especies. Sus experimentos cubrieron amplias zonas del mundo para tratar de descubrir por qué éramos todos diferentes, por qué también el sistema biológico era diferente y por qué teníamos animales y plantas tan particulares en una esquina del mundo y otros tan específicos y tan tradicionales en otros lugares del mundo. A partir de eso, en 1887, se identificó el concepto de la Tierra como un microcosmos. Después de eso fue pasando el tiempo y empezamos a crear conceptos que nos permitieran conocer la ecología como una disciplina científica. Organismos, microorganismos, hábitat, relaciones, todos esos se unieron en la idea de ecosistema. La formalización entonces del concepto de ecosistema nos lleva a pensar ese espacio en el cual nos estamos relacionando todo el tiempo, hay flujos de energía y dependemos ampliamente del sistema biofísico, por ejemplo el sol o el agua, para poder desarrollar todas nuestras necesidades básicas. Los conceptos de la ecología son variados, pero son bastante claros y muchos de ellos provienen desde la biología para la comprensión de los organismos. El primero está relacionado con biomasa y con energía. La biomasa se refiere a ese conjunto de seres vivos que están ubicados en un lugar específico y a partir de los cuales, por el consumo de energía, que la podemos entender como la cantidad de materia necesaria para mover un objeto, empezamos a ver esas relaciones de dependencia entre unos y otros. Aparte de eso, tenemos el concepto de ecosistemas, que como lo mencionaba anteriormente, se refiere principalmente a ese espacio en el cual lo que podríamos llamar como los seres vivos y los seres no vivos se relacionan para poder cumplir sus funciones permanentemente. Luego, y como un concepto muy importante, tenemos la idea del hábitat. El hábitat se refiere a ese espacio en el cual los organismos se desarrollan e interactúan, creando el siguiente concepto, el nicho ecológico. El nicho ecológico se refiere principalmente a ese espacio biológico que ocupan diferentes organismos con los cuales entonces funcionan con otros organismos y crean espacios más grandes como los ecosistemas. Pensemos en nosotros mismos dentro del nicho ecológico. Estamos en un espacio concreto, consumimos alimentos, desarrollamos ciertas actividades, pero al mismo tiempo esas actividades que nosotros desarrollamos generan resultados positivos o negativos para quienes están alrededor de nosotros. Eso también lo podemos conectar con el concepto de cadenas alimenticias. Pensemos inicialmente en un montón de pasto que puede ser consumido por cualquier animal. Lo más fácil para nosotros, pensemos en pasto que es consumido por una vaca.
Empiezan entonces a desarrollarse cadenas alimenticias en las cuales la energía contenida en el pasto es entonces absorbida y procesada por las vacas y simplemente después nosotros consumimos eso. Esa es una forma humana de entender las cadenas alimenticias. Pero pensemos también en los microorganismos que están en el mar, que luego son consumidos por ejemplo, camarones, y al mismo tiempo estos son consumidos por ballenas. Todo esto es una cadena alimenticia que tiene diferentes niveles tróficos en las cuales los organismos están todo el tiempo interactuando y desarrollándose. Entonces, llegamos al siguiente concepto que es quizás uno de los más importantes para comprender la ecología, que es la productividad ecosistémica. Esto se refiere a esa energía disponible que va desde ese pasto que les conté o desde esos microorganismos que hay en el mar hasta algunos consumidores finales, como somos nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que el ecosistema produce una cantidad de energía que es consumida por el siguiente animal o por el siguiente ser y va desarrollándose de uno hacia otro y al final nos proporciona la energía que nosotros hoy en día necesitamos para cumplir con nuestras obligaciones y nuestras labores diarias. Dos conceptos también son importantes de tener en cuenta en este momento: resiliencia y resistencia. Esos son conceptos que provienen principalmente de la física y se refieren a la capacidad que tienen los seres humanos, los organismos y los ecosistemas de poder percibir algunas perturbaciones o cambios difíciles. ¿Qué quiere decir eso? Supongamos en este momento que estamos viendo un humedal o una zona de marisma. La resistencia quiere decir que esa zona de marisma o ese humedal pueden percibir alguna perturbación, pero después de cierto tiempo, por sus condiciones biológicas, pueden volver a estar a ese estado natural o a ese estado inicial que conocíamos. También, y para terminar con esos conceptos básicos de la ecología, quiero hablar de las relaciones intraespecíficas e interespecíficas. Las relaciones interespecíficas son aquellas que se desarrollan entre diferentes individuos que pertenecen a la misma especie, como podemos ser nosotros los humanos dentro de nuestra familia, y las intraespecíficas se refieren a eso que les estaba contando antes del consumo. Dependemos necesariamente de las especies que consumimos para vivir y al mismo tiempo nuestras decisiones ambientales impactan algunas otras especies, mejorando o disminuyendo la calidad de los ecosistemas en los cuales habitan. La ecología entonces se fundamenta en varios principios importantes de los cuales les voy a hablar hoy. El primero es que estamos en un espacio altamente interdependiente. No podemos suponer a los seres humanos como individuos totalmente aislados del sistema biofísico. Si no hay sol, si no hay agua, si no comemos, no podríamos entonces respirar, desarrollar nuestras actividades naturales y tampoco podríamos continuar como especie. El segundo concepto importante es pensar que la Tierra es un sistema vivo. Entonces, como sistema vivo, también está en una condición constante de equilibrio, pero también es finito. Entonces, como principio de la ecología, debemos suponer que la Tierra no va a estar disponible todo el tiempo de la misma manera, sino que va cambiando y son nuestras decisiones las que la afectan constantemente. La otra, como les decía, de las relaciones interespecíficas o intraespecíficas, es que no estamos solos. Y definitivamente nuestras decisiones impactan el estado de otros individuos y al mismo tiempo las decisiones de esos individuos nos impactan positiva o negativamente a nosotros. Lo siguiente, y es importante, como lo mencionaba anteriormente, es que hay una parte de ese sistema que podemos llamar el sistema no vivo, que está relacionado con las piedras, con las geoformas, con lo que está debajo de la tierra y de lo cual dependemos todo el tiempo para saber qué producimos y qué comemos. También está ese espacio vivo que está considerado como esos microorganismos que conocemos, que les contaba antes, y que componen la materia orgánica, o esa biomasa que contaba como uno de los conceptos iniciales importantes para entender la ecología y nuestra relación con el medio ambiente. Finalmente quiero hablar del concepto de energía y el concepto de acumulación. Como lo conocemos desde la física, la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma y en particular en las relaciones ecosistémicas entendemos todo el tiempo que la energía va funcionando de un espacio a otro y todo el tiempo puede que se acumule y nosotros la podamos absorber de manera diferente desde nuestros hábitos de consumo y desarrollo. Quiero entonces hablar de a qué nos invita la ecología como una disciplina científica. La ecología entonces no solo se refiere a entender qué pasa en los sistemas biofísicos, sino también a comprender cuál es nuestro impacto sobre el sistema biofísico. No es solamente montar bicicleta, no es solamente no consumir ciertos productos, es también reconocer cuáles son esos límites del planeta Tierra. Los límites de los que estaba hablando anteriormente, es importante que los tengamos en cuenta para definir cuáles son nuestras decisiones. También
definir cuáles son esos factores que potencian el crecimiento o el mejoramiento de las condiciones de la Tierra y esos factores que realmente necesitamos nosotros para poder vivir. La pregunta entonces es, ¿todo lo que consumimos es necesario para poder seguir viviendo en el planeta Tierra? ¿O si el planeta Tierra definitivamente va a poder resistir todos los hábitos de consumo de todos nosotros como individuos agrupados acá? Debemos pensar entonces si los retos ambientales también son retos humanos. ¿Comprendemos el efecto de nuestras decisiones en los ecosistemas, por ejemplo? ¿Sabemos si definir nuestras vacaciones en una montaña o en una zona costera impacta de manera diferenciada la calidad de los ecosistemas? Tenemos claro también que la conservación de los recursos naturales implica el mejoramiento de las condiciones de vida de otras personas que probablemente no estarán en las mismas condiciones económicas que nosotros, y también reconocemos que usar mal algunos recursos naturales puede impactar a personas que no conocemos en este momento. Reconocemos entonces que esas relaciones de interdependencia de las que hablábamos anteriormente pueden estar condicionadas a largo plazo. Puede ser que no sean las generaciones que tenemos a futuro, ni los niños que conocemos ahora, quienes sufran ese impacto de nuestras decisiones ecológicas y económicas, sino probablemente 2 o 3 generaciones más adelante, quienes sean los que deban asumir los costos de ese impacto ambiental que hemos generado en este momento. Esta primera sesión entonces marcará las discusiones que tendremos durante todo este curso. Con este primer módulo entonces resolvimos las preguntas que podemos tener sobre la ecología como disciplina científica y a partir de esto conoceremos diferentes perspectivas y formas de actuar que podemos tener como seres humanos. Bienvenidos.